buenas tardes, ¿cómo estamos? Mira, hoy os voy a preparar un entrante, un aperitivo, o para hacerlo con tostadas, o comerlo con picos. Es un paté de pimientos del piquillo que lleva atún. Bueno, os lo voy enseñando paso a paso porque se tritura todo solo, ¿vale? Mira, lo primero que le voy a echar, he picado una cebollita. ¿Qué le voy a echar? O nada, un cuarto, tampoco no hace falta media cebolla, es cebolla blanca que no pica. Le voy a echar los pimientos del piquillo, que ya están limpios. Si tenían algún trozo de pepita ya las he sacado. Esto se hace súper rápido y le llaman paté, le llaman crema. Lo podéis poner con tostaditas que quedan muy ricas, o comerlo con picos, o hacerlo como os venga. Es más bien como un picoteo. Ahora para las fechas de Navidad, algún cumpleaños, aquí en Cataluña, que mira, le voy a echar anchoas. Ya están desaladas un poco porque las he lavado con agua. Y por último le voy a echar el queso crema, que es tipo Filadelfia, que le he puesto una cucharada grande. Aquí en Cataluña, hoy que es fiesta de Halloween, como llaman en la mayoría de sitios. Aquí es la castañada, que se comen moniatos, castañas y unos panellets. Con vino dulce, con vino moscatel. Mira, pasa a triturarlo todo. Si no tenéis esta trituradora, lo podéis hacer con la de mano. Voy a ver cómo ha quedado. Ha quedado bien. Lo dejaré reposar una horita en la nevera. Ahora lo paso a poner en una cazuelita. Y ya está hecho. Y nada, lo pongo en esta cazuelita de barro. Hoy he hecho muchas. Me tendré para 2 veces. Lo voy a echar en otra cazuelita, pues. Y eso que le he echado una lata pequeña de pimientos del piquillo. He sacado las pepitas que tenía, que no, por cierto no tenía muchas Las anchoas las he escurrido bien y le paso un poquitín de agua para que no cojan tanta sal, no quede tan salado. Bueno, pues el paté ya está hecho. Voy a limpiarlo un poco. Ahora le pongo una gotita de aceite para decorarlo. Bueno, pues esto está hecho. Lo dejaré un ratito en la nevera. Lo taparé con papel film
es un tipo de paté, otra gente le llama de otra manera. Y bueno, se puede acompañar con tostaditas, se puede acompañar con picos, con lo que queráis. Queda muy rico, es súper fácil de hacer, no tiene ninguna complicación y hay varios tipos de estos de paté para hacerlos, para que preparéis estas navidades, algunas tostaditas como aperitivo, como entrante o en alguna fiesta de críos de cumpleaños. Y hay muchas maneras. Luego os enseñaré otro que es de aceituna, hay también de mejillones, en escabeche, hay simplemente de atún, hay varias formas de hacerlo. Si lo probáis os va a gustar porque es súper rápido, como veis. Es barato, no cuesta nada, se puede hacer con la picadora o el mini pimer, lo que tengáis. Queda todo triturado. Y luego nada, se deja reposar un poquitín y ya está. Espero que lo probéis, que os guste y luego os enseñaré otro. ¿De acuerdo? Un besito. No, acordaros de darle a la campanita, suscribiros y compartir si podéis. Y el dedito para arriba. Un beso y hasta luego. Bueno, aquí estoy de nuevo. Ahora os voy a hacer el paté de aceitunas rellenas. Los ingredientes más o menos son los mismos. La cebollita, el atún, las anchoas y la crema, el queso crema. ¿De acuerdo? Primero voy a echarle las aceitunas, que son rellenas, y ya está. Vamos a echarle también el atún, que ya he quitado el aceite. Voy a poner el atún. Vamos a poner las anchoitas, que ya las he lavado un poquito y las he sacado el aceite. Estas son de girasol. Voy a echarle el cuarto de cebolla, que la tengo picadita aquí. Como se va a triturar toda, pues ya está. Y por último el queso crema, que es tipo Filadelfia. Le he puesto una cucharada sopera y un poquitín más, No hace falta más. Y pasaremos a triturarlo. Si no tenéis esto, lo podéis hacer con el vaso del mini, que quede igual de bien. Voy a ponerlo en una cazuelita. Igual que el otro, pues se pueden poner con tostaditas, hacéis unos tipos de canapés, con picos y como aperitivo.
y así vais cambiando. Hay que lo hace también con aceitunas negras, que también queda súper bueno. Yo, como no tenía negras, he hecho con aceitunas verdes. Esto se puede servir en estas cazolitas, se duran 3 días en la nevera. Podéis poner, si os sobra, en un tarrito de cristal tapadito y os dura 3 o 4 días en la nevera, que no se echa a perder. Si tenéis invitados se van a sorprender de la variedad que se pueden hacer. Otro día os enseño otros, y es una manera de tener un picoteo barato. La gente puede ir probando, si os queda lo ponéis en una tarrinita, en un botecito de cristal, lo guardáis en la nevera, como os he dicho antes, y nada. O si queréis poderlo sacar a poco en casa con los niños, como para hacer, si no tenéis ganas de hacer una cenita muy así, pues hacéis un picoteo. Igual que el otro, lo taparé en papel film y lo guardaré en la nevera. Con una horita que se guarde, pues ya queda más denso y queda mejor. Bueno, pues otro día os enseño a preparar uno con jamoncito, que también queda muy sabroso. Pero esto ya le voy a dar para otro día. Que os vayáis preparando para estas fechas de Navidad, de Nochebuena, de fin de año, que podáis hacer unas tostaditas con unos canapés distintos. Espero que lo hagáis, que os guste. Suscribiros, darle el dedito arriba, tocar la campanita y podéis compartir, como no, que así me alegráis a mí también. Un besito y cuidaros. Bueno, pues ya han pasado un par de horitas, he sacado los patés de la nevera. El de aceitunas lo he decorado con un poquitín de pimiento verde, de pimiento mayo. Le he puesto 2 tostaditas y el de pimientos lo he decorado con 4 cebollitas que tenía, un trocito de tomate y las tostaditas. Y como no, voy a pasar a probarlo porque deben estar muy buenos. Bueno, cariños, aquí os dejo con mis patés. Espero que los probéis, que os gusten. Darle el dedo para arriba, suscribiros, quien no se haya suscrito. Un beso y tocar la campanita porque así vais viendo nuevos vídeos míos. Un beso y hasta mañana.